Sifótica. Sifótica, ¿verdad? Porque va con el arco hacia adentro, ¿cierto? Va con el arco hacia adentro, ¿para qué? Para que el mismo sacro, conjuntamente con el anillo pélvico, puedan hacer un eje recto con respecto a la gravedad. Ese es primero, ¿sí? Segundo, en el momento pues en que uno utiliza, lo dijo bien el doctor Carlos, ¿no? El momento en que uno empieza a hacer varios esfuerzos por cargas pesadas, etc. ¿Qué pasa? La articulación más importante de la columna es, ¿qué cosa? La articulación entre los discos, discal, ¿no? O intervertebral, denominada por los discos intervertebrales, que son tejido conectivo, ¿verdad? Cartilaginoso, ¿no? Es básicamente limitado de manera de arcos, ¿no? Anillos fibrosos alrededor, que contienen hacia el centro un núcleo que es susceptible a ser protruido hacia el lado posterior, ¿verdad? Siéndose el lado posterior. ¿Por qué el lado posterior? Porque esencialmente el lado anterior, aparte de todos los ligamentos que tiene, también tiene músculos que lo están manteniendo fijo. No hay una hernia discal anterior, ¿sí? ¿Qué es lo que podría pasar en el lado anterior? Pues que dos vértebras se luxen de manera anterior, que se denomina anterolistesis, ¿sí? O hacia posterior, que se denomina retrolistesis, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Al aplicar toda esta fuerza, ¿no? Lo que va a hacer primero estos anillos fibrosos del disco intervertebral es empezar a dañarse, ¿ok? Se empiezan a dañar uno por uno hasta que sucede que el núcleo pulposo del anillo fibroso del disco intervertebral, que es el que se supone que es el que lo guarda, se protruye hacia afuera, ¿ok? Se protruye un poquito o se extruye, que significa que sale todo el anillo discal, ¿ok? Y esto puede ser de dos maneras. La primera es hacia la mitad, donde choca necesariamente solo la médula, o la manera más dolorosa, que es hacia los costados. ¿Y por qué dolería más hacia los costados? Por los nervios. Exacto, ¿no? Por la emergencia de los nervios, en este caso lumbares, ¿verdad? Listo. Ahora, ¿es bueno hacer ejercicio? Es bueno hacer ejercicio. No es bueno que, por ejemplo, es lo que pasa, la patología lumbar frecuente, ¿verdad? ¿Qué sucede? Todos los taxistas, por ejemplo, dicen: doctor, yo hago ejercicio porque los domingos estoy jugando pichanga con mi gente. Chévere, no hay ningún problema, pero ponte que un día de deporte conjuntamente a 7 días he estado sentado, evidentemente esa columna ya va a estar destruida, ¿verdad? Ok. Entonces, entiendan, muchachos, que muy aparte de la articulación propia dada por el disco intervertebral, tenemos otros ligamentos que conjuntan pedículos, que conjuntan espinas y interespinas. ¿Ok? Listo. Que es lo mismo que pasa también con la unión sacra. ¿Ok? Ahora, importante para nosotros el hecho de que nuestros pacientes mantengan una posición lumbosacra recta. ¿Ok? Siéndose así que mientras es recta no hay chance de que... Sí, así. No hay chance de que... Estas son torácicas. No hay chance de que tus vértebras se listecen, ¿ok? Pero sí vemos pues que hay personas que andan sacando glúteos y todo eso y empiezan a mover hacia adelante. Con el peso, eso va a ir saliendo hacia adelante, se retrolisteza, van a necesitar cirugía, ¿ok? Listo. Ahora, ¿no? Y el doctor ya lo habló, ¿verdad? Las vértebras lumbares son las más grandes de todo el sistema lumbosacro. 1, 2, tienen unas láminas mucho más prominentes de cuadrados y hacia atrás, ¿sí? 3, los pedículos y las facetas articulares son mucho más grandes, en especial de la L5. ¿Por qué? Porque se articula con el sacro, ¿sí? Y aparte de todo ello, hay un fenómeno que es la sacralización de L5, ¿verdad? Donde hay ciertos momentos en los cuales la L5 no se termina sacralizando, es parte del sacro, es como se podría decir, se suelda dentro del sacro, y eso puede generar dolor a la larga, sí. ¿Por qué? Porque esa porción sifótica a nosotros nos permite movilizar la cadera, ¿ok? Listo. Ahora, hablemos del hueso sacro, ¿no? El hueso sacro se compone o todo el hueso sacro en conjunto se compone por dos porciones.
¿Cuál es la primera, la más grande, que es el sacro en sí? Y la segunda es el coxis, ¿verdad? O el huesito de la felicidad. ¿Ok? Entonces, empezando por esto. ¿Ok? Tenemos dos caras, una cara anterior, otra cara posterior y tenemos una base y un vértice. ¿Ok? En la cara anterior tenemos las cuatro vértebras coxígeas alineadas y finalmente pues selladas, ¿no? Estas cuatro vértebras coxígeas tienen cuatro agujeros por donde sale el plexo lumbar o lumbosacro. ¿Ok? Ahora, entiendan, chicos, que hacia los lados ustedes van a tener las carillas que se van a terminar articulando con los huesos de la pelvis, ¿verdad? Los huesos ilíacos, ¿no? Y finalmente hacia adelante ustedes van a tener el promontorio del sacro, ¿sí? Importante el promontorio porque este es el lugar donde las anterolistesis suceden pues con mayor frecuencia, ¿ok? Y si se dan cuenta es mucho más platoso que una vértebra normal. ¿Ok? Alas, tenemos las carillas articulares. Hacia la porción posterior vamos a tener primero, ¿qué cosa? La línea sacra media, ¿verdad? Que se va a terminar en dos cuernitos del sacro, ¿cierto? Estos cuernitos son usualmente pues designados para terminarse con poniendo algunos ligamentos para el hueso coxal, para el hueso, perdón, y ¿cómo se llama este? Coxis. Coxis, ¿sí? Listo. Y finalmente tienen hacia atrás, ¿qué cosa? El agujero sacro o el conducto sacro, que es un conducto triangular. Y las facetas articulares, ¿no? Tienen sus alitas y finalmente algunas otras prominencias, que eso no se va a preguntar. ¿Ok? Lo más importante que ustedes tienen que saber para este examen es qué cosa, qué se va a tomar. Se va a tomar una pregunta de hueso, una pregunta de articulación, ¿ok? Entonces sepan bien los tres tipos de articulaciones principales. El primero, entre los discos; el segundo, entre las carillas. ¿Y cuál sería el tercero? Ahí se las dejo. Ahora, ¿qué más? ¿De qué más estamos hablando? Ya hablamos de todo esto. Hablemos de los músculos, ¿verdad? Tenemos un músculo. Ahí hay un gato. ¿Pueden traerlo? Porfas. Muy bien. Entonces hablemos un poco de lo que son los músculos componentes de la pared posterior del abdomen. ¿Ok? Entonces, los músculos componentes de la pared posterior del abdomen son dos esenciales, ¿sí? Porque no vamos a hablar de lo que vendrían a ser los músculos erectores de la columna, ni longísimos, pues ya se hizo, ¿ok? Hablemos de los dos músculos principales. El primero, que es el cuadrado lumbar, y el segundo, ilio que es el ilio psoas, psoas. ¿verdad? Listo. Bueno, es parte del iliosoas. Iliosoas, no hay cuadrados aquí. Aquí está cortado. Bueno, empecemos hablando por el iliosoas, ¿ok? El iliosoas se compone de dos fascículos principales, ¿sí? Uno propio de los ilíacos y otro cogiéndose ¿de dónde? De las últimas vértebras lumbares y sacras, ¿verdad? Listo. Ambos músculos se juntan y terminan insertándose ¿en dónde? En el trocánter menor, que está por aquí, ¿verdad? Aquí está, en el trocánter menor, ¿sí? Hay ciertos casos en los cuales los pacientes presentan un músculo encima de los psoas, ese lo tiene, que es el psoas menor, ¿verdad? Por aquí no se ve. ¿Por qué? ¿Por qué no se vería? Porque es infrecuente, ¿verdad? Es inconstante, ¿sí? Ahora, este músculo psoas es importante, ¿por qué razón? Porque primero es el que se encarga de elevar y el de mover hacia los lados laterales la pelvis, ¿sí? El que te ayuda a hacer el TikTok de máquina, pues el presidente, ¿verdad? Todo es puro iliosoas, que es el movimiento ilíaco. Segundo, ¿sí? Este músculo tiene una importancia clínica muy, muy vital para ustedes, que es el signo del psoas. ¿Alguien conoce qué es el signo del psoas? Sí, se utiliza para el apendicitis, ¿verdad? Ya, ¿y cómo se hace? Si lo sabes, te doy un punto. Ya.
en la extremidad inferior sana, o sea Ya. que no presenta dolor, se tiene que apoyar el paciente. Ok. De lado que si se presenta dolor, se tiene que flexionar hacia el abdomen. Ya. Y si le duele, es positivo, por ejemplo, para apendicitis. ¿Por qué dolería? Porque el músculo está relacionado con todas las zonas, por la posición. El psoas se va a estar desde la T12, L1 y L4 y se va a estar contra Pero sigo preguntando, insisto, ¿por qué dolería? porque está relacionado con toda la zona de lo que es el colon sigmoide. Ya, con los sigmoides. Es colon sigmoide, apéndice, ¿cómo será? No recuerdo, pero era eso. Porque se contrae y aumenta su volumen y presión arterial. ¿Verdad? Medio. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, chicos? Que como este músculo tiene la posibilidad de elevar y también rotar hacia los lados la cadera, también tiene la posibilidad de elevar tu pierna, ¿sí? Y cuando se eleva la pierna, este músculo se contrae y se hace mucho más grueso, ¿ok? Y tiene la importancia clínica, ¿por qué? Porque cuando tienes una apendicitis, tienes un apéndice inflamado y eso lo hace más grande. En el momento en que esto se contrae, empieza a rozar el apéndice y duele más. ¿Ok? Sin el psoas, ¿no? Hay muchas otras situaciones en las cuales este psoas también tiene importancia, siéndose primordialmente la columna lumbar. En ciertas enfermedades infecciosas como el mal de Pot, ¿no? Por vía hematógena, la tuberculosis, exacto, el bacilo de Koch, llega al psoas, donde empieza a hacer abscesos, eso duele, ¿no? Ok, entonces ya hablamos del psoas, no se olviden de este psoas, por favor, hay que esperar a que ellos terminen para hablar del cuadrado de los lomos, ¿no? Ahora, el cuadrado lumbar, ¿qué es lo importante del cuadrado lumbar? Vamos conversando un poco, ¿no? El cuadrado lumbar tiene una importancia principal porque es hacia adelante el cuadrado lumbar que está dividido por una fascia, la fascia transversalis, ¿verdad? Y está separado de los músculos erectores de la columna por la fascia toracolumbar media o anterior. Anterior, ¿verdad? Y es la fascia toracolumbar media que divide todos los músculos erectores de la columna, ¿no? Listo. ¿Por qué es importante saber esto? Porque esencialmente vamos a encontrar algunos cuadrados muy importantes donde empiezan a ver las hernias, ¿sí? Estas fascias toracolumbares son las más importantes para que tú puedas evaluar hernias posteriores, ¿ok? Ahora, este músculo cuadrado lumbar tiene ¿cuántos fascículos? 3 fascículos. ¿Cuáles son? El costo ilíaco, costo transverso y transverso ilíaco. Exacto, ¿no? Y todo eso dependiendo de la correspondencia de la 12ª costilla, ¿verdad? ¿Sí? De adentro hacia afuera. ¿Quién empieza? El costo ilíaco. El costo ilíaco, ¿verdad? Porque el costo ilíaco es la porción del tercio interno de la 12ª costilla, conjuntamente con las vértebras lumbares, y finalmente llega hacia abajo, ¿verdad? ¿Hacia dónde llegaría? A la Cresta porción ilíaca. posterior de la cresta ilíaca, ¿verdad? Lo mismo con los otros 3, ¿no? Ahora, hablando un poco de lo que vendría a ser retroperitoneo, el retroperitoneo tiene básicamente el límite que presenta el cuadrado lumbar, ¿ok? Porque es desde la 12ª costilla hasta el inferior de lo que vendría a ser el anillo pélvico o diafragma pélvico, ¿ok? Todo eso va a ser retroperitoneo. Pero doctor, hemos visto que hay otras vísceras, es cierto, ¿no? Hay vísceras que componen el preperitoneo o el peritoneo propiamente dicho, pero el retroperitoneo va a tener esencialmente zonas, ¿ok? 3 zonas. Una zona, la primera, que es la zona más superior, donde se tiene algunas porciones de la aorta abdominal, ¿sí? Y algunos conductos pancreáticos, ¿no? ¿Para qué porción del páncreas se queda en el retroperitoneo? Todo menos la cola. Exacto, todo menos, ¿qué? Menos la cola. Todo menos la cola, ¿verdad? 1. 2. Esa es la porción en la zona número 2 del retroperitoneo, donde se encuentran todos los órganos de la micción, riñones, glándulas suprarrenales, vasos y venas suprarrenales y uretres,
¿ok? Y finalmente, pues hacia abajo vamos a tener todo el anillo pélvico, que es lo que ustedes van a tener que aprender para ser gineco. Es feo, pero bueno, como ustedes quieran verlo, ¿no? ¿No? Y hacia la zona 3, que es todo diafragma pélvico, tenemos todos los músculos del diafragma pélvico, que es hacia adentro, no es como el diafragma que es hacia arriba, este es hacia abajo, ¿sí? Que van a sostener todas las vísceras, ¿sí? Sexuales, todas las vísceras miccionales y también porciones del útero en el momento de la gravidez, para finalmente pues mantener su estancia, ¿no? ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Alguna pregunta? Más bien sí estudien para inervación y brazos, ¿no? Plexo lumbar. Ese sí, en ese sí hay bastante de que sacar. ¿Preguntas? Inervaciones. Ahora, el músculo cuadrado de los lomos, ¿sí? Se inerva esencialmente por Por nervio subcostal y de la base. por ramas posteriores del plexo lumbar. Exacto, ramas posteriores del plexo lumbar y el nervio subcostal de la costilla 2, según PRO, ¿verdad? Y el psoas, Por el nervio femoral y exacto, por las por el nervio ramas femoral. posteriores también del plexo. Exacto. ¿Preguntas? Irrigación. Irrigación, toda carótida interna, perdón, toda ilíaca interna. Toda ilíaca interna, la única manera en la que vamos a tocar la aorta abdominal va a ser cuando hagamos pues riñones. Pero esencialmente lo que ustedes tienen que aprender es toda la ilíaca. Que aquí no se va a experimentar un poco. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos? Ok, también hermanos, eso es todo. Esperemos a que se libere el cuadrado de los lados. El apéndice y cueque. Ese de ellos. Sí, todo esto. Todo esto, de hecho. Todo esto es el todo esto de aquí. Un músculo ilíaco. ¿El ilíaco? Ese es el que se junta con el iliosoas. Pero se puede ver propiamente el ilio. Propiamente. Ajá, porque es el psoas mayor y el ilio. Sí. Propiamente es este. Perdón. Espérame. Es este filete de acá. ¿Sí? Es este filete de aquí. Es el que nace de las fosas, ¿no? Luego están estos fascículos que son el mayor.